Hermano, te voy a contar algo que me pasó hace unos días aquí en la Ruta 5 y que todavía me tiene dándole vueltas a la cabeza. Iba manejando por ahí cerca de Rancagua cuando vi algo que me partió el alma. Una cabra joven caminando sola por la berma, con la cara roja de tanto llorar y levantando el pulgar sin que ningún auto se detuviera. El sol del mediodía estaba que quemaba el asfalto y ella ahí, arrastrando una mochila vieja y limpiándose las lágrimas con la manga. Oye, ¿a ti te ha tocado ver gente así en la carretera? Cuéntame abajo desde qué parte de Chile o de dónde me estás escuchando, porque esta historia te va a llegar al corazón. Yo soy Carlos Montoya. Pero en la ruta todos me conocen como el Lobo de los Andes. Tengo 47 años y desde que mi señora me dejó por otro, mi único compañero fiel es mi Mac Anthem, al que le digo el Gigante de Plata. Venía bajando desde Santiago con una carga de frutas para el sur, y la radio sonaba bajito con esas canciones que a uno le remueven los recuerdos. El olor a diésel se mezclaba con el aire caliente que entraba por la ventana y sentía el volante áspero bajo las manos sudorosas. Cuando la vi ahí parada, algo raro me pasó por dentro. La loca tenía como 20 años, gordita, con ropa sencilla y una cara de pena que daba lástima. Se veía que había estado llorando harto rato. Me acordé de mi propia hija que vive lejos y frené el Gigante justo al lado de ella. Lo que me contó cuando se subió a la cabina, compadre, fue algo que me dejó helado. Resulta que la habían bajado de un bus porque, según el chofer y algunos pasajeros, su ropa no era apropiada y su cuerpo molestaba a la vista. Imagínate la crueldad. Pero lo que pasó después, en esos kilómetros juntos, cuando abrí la puerta del Gigante y le grité que se subiera, la cabra se quedó ahí parada, mirándome con desconfianza. No la culpo, hermano. Uno nunca sabe qué intenciones puede tener un desconocido en la carretera. Pero algo en mi voz debe haberle sonado sincero, porque después de dudar un momento, agarró su mochila raída y se trepó a la cabina. El olor a diésel se mezcló con el aroma del miedo que traía encima, y cuando cerró la puerta, el sonido metálico resonó en el silencio pesado que se formó entre nosotros. Arranqué despacio, sintiendo cómo las ruedas crujían sobre la grava de la berma antes de volver al asfalto caliente. La radio seguía sonando bajito, pero ahora las canciones parecían fuera de lugar en medio de tanta tristeza. La loca se quedó callada al principio, limpiándose las lágrimas con una manga ya empapada, mientras yo sentía el volante pegajoso bajo mis manos sudorosas. El calor del mediodía entraba por las ventanas abiertas, pero ella temblaba como si tuviera frío. Me recordó tanto a mi propia hija que algo se me movió por dentro. Neta que no sé cómo empezar estas conversaciones, compa. Uno quiere ayudar, pero tampoco puede andar preguntando de más. Así que manejé un rato en silencio, escuchando el zumbido constante del motor y el silbido del aire que se colaba por las rendijas de la cabina. De vez en cuando, la miraba por el rabillo del ojo, viendo cómo se secaba los cachetes con el dorso de la mano. Fue cuando pasamos por un letrero carcomido que decía Rancagua que se decidió a hablar. Me contó que venía en un bus lleno de gente cuando el chofer, después de escuchar las quejas de algunos pasajeros, le dijo que se bajara, que su ropa era muy ajustada, que su cuerpo molestaba a las familias decentes, que mejor buscara otro transporte. Órale, hermano. Cuando me dijo eso, sentí que se me encendía algo adentro. El rugido del motor pareció hacerse más fuerte, como si el Gigante también estuviera indignado. La humillación que había sufrido esta cabra me partía el alma, y mientras aceleraba, sintiendo la vibración del volante en mis brazos, ella me miró con esos ojos hinchados de tanto llorar. ¿Por qué la gente es tan cruel?, me preguntó con una voz quebrada que se perdió entre el traqueteo de las cadenas en la caja del camión. ¿Por qué la gente puede ser tan cruel?, me preguntó con la voz entrecortada que se diluía entre el sonido metálico y constante del traqueteo de las cadenas en la caja del camión.
Hermano, te juro que esas palabras me llegaron directo al alma. El rugido del motor del gigante de plata parecía arrullarla mientras hablaba, como si el mismo camión entendiera que necesitaba consuelo. Yo seguía manejando por esa carretera que conocía de memoria, pero ahora con el corazón apretado, escuchando cada palabra que salía de sus labios. Me empezó a contar su historia poco a poco, entre sollozos, que había estudiado para enfermera, pero nunca consiguió trabajo porque siempre le decían que no tenía el perfil, que los comentarios sobre su peso la seguían hasta en el supermercado, en la micro, en todos lados. Órale, compa, imagínate vivir así. El olor a diésel se mezclaba con el aire caliente que entraba por la ventana y yo sentía cómo se me hacía un nudo en la garganta. Cuando me preguntó por qué había parado a recogerla, no supe qué decirle al principio. El volante se me sentía áspero bajo las manos sudorosas mientras buscaba las palabras correctas. Le conté que desde que mi señora me había dejado, entendía lo que era sentirse solo y rechazado. Que en esta profesión uno aprende que todos necesitamos ayuda alguna vez. El zumbido eléctrico del alternador se mezclaba con nuestras voces. Y algo raro pasó. Era como si el camión mismo nos hubiera juntado por algo. Ella me confesó que había perdido la fe en la gente buena, que ya no creía que existiera la bondad desinteresada. Yo le dije que en mis años de carretera había visto de todo, pero que siempre aparecía alguien dispuesto a tender la mano. El asfalto recalentado desprendía ese olor que uno conoce bien después de tanto tiempo al volante. Le platiqué de otros encuentros que había tenido, de gente que se subía al camión con el alma rota y bajaba con una sonrisa. Ella se fue calmando, y hasta se rió cuando le conté de la vez que recogía un mariachi que había perdido su trompeta. Así fuimos avanzando por esa ruta, compartiendo pedazos de nuestras vidas. El hormigueo en los dedos por la vibración del volante ya no me molestaba tanto, porque estaba concentrado en escucharla. Las lágrimas del pasado se mezclaban con algo que parecía esperanza, pero había una verdad más profunda que aún no se habían contado. El gigante siguió rodando por esa carretera que parecía no tener fin, y yo sentía cómo el volante se había puesto más liviano entre mis manos. El ronroneo del motor sonaba distinto, como si el Mac también hubiera sentido el cambio en el ambiente de la cabina. La muchacha iba callada, mirando por la ventanilla, pero ya no era ese silencio pesado de antes. Era otra cosa, como cuando uno está juntando fuerzas para decir algo importante. El olor a diésel se mezclaba con el aire caliente que entraba por mi ventana entreabierta y sentía las vibraciones del camión subiendo por todo el cuerpo, después de tantas horas al volante. De repente ella se limpió la nariz con la manga y me habló con una voz que se quebraba como vidrio. Me contó que no solo la habían bajado del bus por su físico, sino que su propia familia la había echado de la casa. Resulta que sus papás se avergonzaban de tenerla ahí. Decían que era una vergüenza para el apellido. Sus hermanos tampoco la defendieron, y hasta los vecinos hacían comentarios cuando la veían pasar. Hermano, te juro que cuando escuché eso, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las manos se me empezaron a sudar contra el volante áspero, y tuve que cambiar de marcha para disimular lo nervioso que me puse, porque su historia era como un espejo de la mía, ¿entiendes? Yo también sabía lo que era el rechazo, lo que era que la gente más cercana te dé la espalda cuando más los necesitas. El asfalto se veía brilloso por el calor, y las líneas amarillas parecían derretirse bajo el sol del mediodía. Pasamos un letrero oxidado que anunciaba una gasolinera a 20 kilómetros, y el zumbido del aire caliente entraba por las rendijas del parabrisas. Le dije que entendía su dolor, que yo también había pasado por algo parecido cuando mi señora se fue, que el abandono duele igual, sin importar quién te lo haga. Y ahí fue cuando algo cambió entre nosotros, compa.
Era como si hubiéramos encontrado un lenguaje común, uno que solo conocen los que han caminado por el mismo sendero pedregoso. Sentí el hormigueo en los dedos de tanto agarrar el volante, y el dolor sordo en la espalda me recordaba las horas que llevábamos rodando. Pero también sentí algo que hacía tiempo no experimentaba, esa pequeña chispa de esperanza que a veces aparece cuando menos la esperas. La radio seguía sonando bajito y pensé en lo extraño que es este oficio nuestro, donde uno puede encontrar las respuestas más importantes en los encuentros más inesperados. Pero ahí mismo me preguntó cómo podía ayudarla realmente. Pero fue en ese preciso momento que ella me preguntó, con la voz cargada de incertidumbre y esperanza, cómo podía hacer para que alguien como yo realmente la ayudara. Y fue ahí, compadre, cuando se animó a contarme todo lo que había pasado. El gigante de plata rodaba suave por la carretera y el zumbido del motor parecía darle valor para hablar. Me dijo que todo había empezado esa mañana temprano, cuando se subió al bus que venía desde el pueblo. El olor a diésel del autobús se mezclaba con el nerviosismo que traía, porque iba a una entrevista de trabajo que podría cambiarle la vida. Pero justo cuando ya había pagado su pasaje y estaba buscando asiento, el chófer la miró de arriba abajo con una cara de desprecio que todavía le dolía recordar. Le dijo, delante de todos los pasajeros, que su ropa era inapropiada y que su presencia incomodaba a los demás viajeros. El aire dentro del bus se puso pesado y ella sintió como si el piso se fuera a abrir bajo sus pies. Algunos pasajeros empezaron a murmurar, otros se quedaron callados mirando por la ventana, pero nadie dijo nada para defenderla. La humillación le subió como fuego por el cuello cuando el chófer le gritó que se bajara inmediatamente. Tuve que apretar más fuerte el volante cuando me contaba esto, porque sentía la rabia crecerme en el pecho. Me explicó que caminar hasta la berma fue como una tortura, con las miradas clavadas en la espalda y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le iba a salir. El sol ya estaba picando duro cuando se quedó ahí parada, con la mochila pesándole más que nunca y las lágrimas quemándole las mejillas. El ruido de los carros pasando la mareaba, y el asfalto caliente le subía vapores que la sofocaban. Pero lo que más me partió el corazón fue cuando me dijo que esas palabras del chofer se le habían metido tan adentro que ya no podía ni mirarse al espejo sin escucharlas otra vez. La grava crujía bajo las llantas del camión mientras yo procesaba todo lo que me estaba contando. Mirar por la ventana se me hizo más difícil porque me daba cuenta de que esto no era solo un mal rato. La vida de la joven no solo había cambiado en ese instante. La vida de la joven no se transformó solo en ese momento. Pero ahí en la cabina, mientras el motor del gigante de plata ronroneaba bajito y el olor dulce de las frutas se colaba desde la carga, empezó a abrirse como nunca lo había hecho con nadie. Me contó que esto no era la primera vez que la humillaban por su peso. El traqueteo de las llantas sobre el asfalto caliente parecía marcar el ritmo de sus palabras entrecortadas. Su familia, según me dijo, la había hecho a un lado desde chica. La miraban como si fuera un estorbo, como si ocupar espacio en este mundo fuera un pecado que ella cometía solo por existir. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras me contaba de las promesas rotas, que la querían como era, decían, que el amor de familia era incondicional, le juraban, pero cuando llegaba la hora de la verdad, cuando necesitaba que la defendieran o simplemente que la abrazaran, no había nadie. El silbido del turbo al cambiar de marcha se mezclaba con sus sollozos queditos. Hermano, te juro que mientras la escuchaba, el volante se me hacía más pesado entre las manos sudorosas. Me acordé de mi propia hija, de cómo la distancia nos había separado después de que mi señora se fue. Ese dolor de sentirse rechazado por los que más deberían quererte, ese dolor yo lo conocía bien. La brisa que entraba por la ventanilla entreabierta traía el aroma a pasto mojado del rocío matutino.
y me di cuenta de que los dos veníamos arrastrando cadenas invisibles. Las de ella eran de desprecio y abandono, las mías de soledad y orgullo herido. Me preguntaba si acaso el destino nos había puesto en el mismo camino por algo más grande que una simple casualidad. Tal vez los dos necesitábamos sanar algo que llevábamos roto por dentro. El zumbido constante del motor me relajaba mientras reflexionaba sobre esas cosas que a veces nos pone la vida por delante. La cabra siguió contándome detalles que me partían el alma. Cómo la miraban en la calle, cómo susurraban a sus espaldas, cómo incluso en su propia casa la hacían sentir que era una carga. El entumecimiento en las piernas por las horas de manejo no era nada comparado con la pesadez que sentía en el pecho al escucharla. Fue entonces cuando algo se removió en mi interior, una sensación que hacía tiempo no experimentaba, como cuando el alternador zumba y sabes que la batería se está cargando. Carlos sintió que debía hacer algo para ayudarla. Hermano, cuando vi esas lágrimas rodando por sus cachetes, algo se removió bien profundo en mi pecho. El motor del Gigante de Plata seguía ronroneando bajito mientras ella me contaba todo lo que había pasado en ese bus. El olor a diésel se mezclaba con el aire caliente que entraba por la ventanilla, y yo sentía cómo se me hacía un nudo en la garganta con cada palabra que me decía. Me explicó que había estado ahorrando por meses para ir a visitar a su hermana al sur. Trabajaba limpiando casas y juntaba peso por peso para ese pasaje. Cuando se subió al bus esa mañana, traía puesto un vestido sencillo, nada del otro mundo. Pero según el chofer y algunos pasajeros malditos, su cuerpo molestaba la vista. Imagínate la crueldad, compa. La bajaron ahí nomás, cerca de Rancagua, sin importarles que el sol estuviera que partía las piedras. El volante se me puso pegajoso entre las manos sudorosas mientras la escuchaba. Sentía cómo el asiento de cuero me quemaba la espalda a través de la camisa, y el aire acondicionado parecía no servir de nada contra el calor que me subía por dentro. Pero no era del clima, sino de la rabia que me daba su historia. Le pasé mi botella de agua, y cuando la tomó, vi que le temblaban las manos. Sus dedos estaban hinchados del calor, y tenía los labios resecos. Me dijo que llevaba como 2 horas parada ahí, viendo pasar los autos sin que nadie se detuviera. La gente la miraba raro y seguía de largo, como si fuera invisible. Ahí fue cuando entendí algo que me llegó hasta los huesos. Esa muchacha no necesitaba lástima, necesitaba que alguien le devolviera la dignidad que esos desgraciados le habían quitado. El zumbido del alternador me recordaba que mi batería estaba cargada, pero ella tenía la suya completamente agotada. Le dije que no se preocupara, que íbamos a llegar hasta donde necesitara. Pero cuando levantó la cara y me miró directo a los ojos, con esa mezcla de esperanza y miedo, me preguntó algo que me dejó helado. Carlos, me dijo, ¿de verdad me vas a ayudar a enfrentar mi miedo de volver a confiar en la gente? Cuando esas palabras salieron de su boca, el aire dentro de la cabina se sintió más pesado que el humo del escape en una mañana fría. Me quedé ahí, con las manos aferradas al volante, mientras el motor del Gigante de Plata rugía bajito, como esperando mi respuesta. El sudor me empezó a correr por la frente, no por el calor del mediodía que se colaba por los vidrios, sino por la responsabilidad que acababa de caer sobre mis hombros. Hermano, te juro que en todos mis años manejando por estas carreteras he visto de todo. Pero algo en la mirada de esa cabra me removió algo bien adentro. El olor a diésel se mezclaba con el aire caliente y podía escuchar el golpeteo suave de las cadenas en la caja del camión cada vez que pisaba el freno. Era como si todo el universo se hubiera quedado callado esperando que yo dijera algo. Me volteé hacia ella y vi cómo se limpiaba las lágrimas con la manga de su blusa arrugada. Sus ojos tenían esa mezcla rara de dolor y esperanza que he visto en los espejos de las gasolineras cuando uno está muy lejos de casa. Sentí el cuero del asiento pegajoso contra mi espalda.
y las manos me temblaron un poquito al soltar el volante. En ese momento, compa, algo me dijo por dentro que no podía dejar que esta muchacha siguiera cargando con esa tristeza. El traqueteo constante del camión me recordaba el latido de mi propio corazón, y pensé en todas las veces que yo mismo había necesitado que alguien me dijera que todo iba a estar bien. El asfalto se extendía adelante como una línea infinita, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en llegar al destino, sino en lo que tenía que hacer ahí mismo. Me aclaré la garganta, que se me había puesto áspera como cuando uno maneja muchas horas sin parar, y le dije con toda la convicción que pude juntar: vamos a enfrentar esto juntos. No dejaré que te sientas así de nuevo. Dale like si crees que hice lo correcto, porque lo que siguió después cambió todo para los dos. Esas palabras se quedaron flotando en el aire tibio de la cabina, como una promesa que sabía que tenía que cumplir, sin importar lo que viniera. La joven asintió, y pude ver en sus ojos que la confrontación se avecinaba. El aire se sentía espeso cuando arranqué el Gigante de Plata rumbo a esa parada de buses. La joven iba callada a mi lado, pero yo podía sentir cómo le temblaban las manos cada vez que cambiaba de marcha. El olor a aceite quemado se mezclaba con el sudor nervioso que nos brotaba a los dos, y el zumbido del motor parecía más fuerte de lo normal, como si hasta mi camión supiera que íbamos a algo pesado. Por la ventanilla veía pasar los cerros secos y las señales desgastadas de la ruta, pero mi mente estaba en lo que íbamos a hacer. Le había prometido a la muchacha que no la iba a dejar sola en esto, y un hombre de palabra no se raja. El volante se sentía áspero bajo mis manos sudorosas, mientras pensaba en cómo enfrentar a ese chofer maldito que la había humillado. Llegamos a la terminal, y ahí estaba el bus, estacionado como si nada hubiera pasado. El motor del Gigante tosió cuando lo apagué, y sentí el asiento tibio pegándose a mi espalda. La joven me miró con esos ojos que ya no tenían lágrimas, sino pura determinación. Le di una palmada en el hombro y le dije que todo iba a estar bien, que íbamos juntos a arreglar esto. Nos bajamos y caminamos hacia el bus. Mis botas hacían ruido contra la grava del estacionamiento, y el calor del asfalto se sentía hasta por encima del cuero. El olor a diésel y goma caliente llenaba el aire, mezclado con el humo de los cigarrillos que fumaban otros choferes por ahí. Ahí estaba él, el chofer ese, limpiando los vidrios delanteros como si fuera el tipo más importante del mundo. Cuando nos vio venir se quedó quieto. Reconoció a la joven de inmediato, y cuando me vio a mí, con mis brazos cruzados y mi cara seria, se le cambió la expresión. La muchacha respiró hondo y se acercó a él. Yo me quedé a su lado, sin decir nada todavía, pero dejándole claro al tipo que no estaba sola. Ella empezó a hablar, con voz firme, contándole que lo que había hecho estaba mal, que no tenía derecho a humillarla así. El chofer nos miró a los dos. Se rascó la barba grasosa y soltó una risa que me erizó los pelos. Entonces abrió la boca y dijo algo que nos dejó helados a ambos. Las palabras del chofer resonaron con incredulidad frente a ellos. Las palabras del chofer retumbaron con incredulidad en el silencio que se formó entre nosotros. El tipo se quedó ahí parado, con la boca medio abierta, como cuando a uno se le desinfla el turbo del camión de repente. Se veía que no esperaba que la muchacha le respondiera así de valiente, ni que yo me pusiera de su lado. La joven respiraba agitado, pero ya no temblaba como antes. Por primera vez, desde que se subió a el Gigante de Plata, vi algo diferente en su mirada. Era como si hubiera encontrado una fuerza que no sabía que tenía adentro. El olor a diésel quemado se mezclaba con el aire caliente del mediodía, y yo sentía el volante pegajoso bajo las manos por el sudor de la tensión. El chofer del bus empezó a retroceder despacio, moviendo los pies sobre la grava que crujía bajo sus zapatos. De repente se le cayeron unas monedas del bolsillo, y el sonido metálico contra el asfalto fue como si fuera su propia culpa golpeando el suelo.
Se agachó rápido a recogerlas, pero sus manos temblaban y se le volvían a caer. Yo había visto muchas cosas en todos estos años de carretera, hermano, pero pocas veces había presenciado un momento así. La cabra se irguió completa. Se limpió las últimas lágrimas con la manga de su blusa y le dijo al tipo que esperaba que algún día entendiera el daño que hacía con sus palabras. No fue con rabia, fue con una tristeza que llegaba al alma. El viento empezó a soplar suave entre nosotros y juro que traía como un sonido extraño, como una risa lejana de libertad. La muchacha cerró los ojos un momento y respiró profundo. Como cuando uno para el camión después de muchas horas y siente el aire fresco en los pulmones. Yo me quedé ahí parado, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. Era raro, compa, porque cada uno de nosotros había cambiado algo en esos minutos. La joven había encontrado su voz. El chofer había visto su propia miseria reflejada en nuestras caras. Y yo había recordado por qué es importante defender lo que está bien. El tipo subió a su bus sin decir más, con los hombros caídos y arrastrando los pies como si cargara el tráiler más pesado del mundo. Antes de arrancar, nos miró una vez más por el espejo lateral, pero ya no con soberbia, sino con algo que parecía arrepentimiento. Cuando el bus se alejó levantando una nube de polvo, la joven me miró y sonrió por primera vez. El camino hacia adelante era incierto pero esperanzador. El viento que venía del oeste me trajo el olor fresco de los campos recién regados, y mientras el gigante de plata ronroneaba constante por la Ruta 5, noté cómo la muchacha se había relajado por primera vez desde que se subió. El crujido suave del asiento cuando se acomodó mejor me hizo darme cuenta de que algo había cambiado en ella. Como cuando uno ajusta el espejo retrovisor y de repente ve todo más claro. Ya no era la misma joven quebrada que había recogido horas atrás. Sus hombros ya no cargaban ese peso invisible que la hacía verse pequeñita, y cuando me volteé a verla, me sorprendió encontrar una sonrisita tímida, donde antes solo había lágrimas. El zumbido del motor se mezclaba con su respiración más tranquila, y el aire que entraba por la ventanilla parecía llevarle nueva vida. Me contó que por primera vez en mucho tiempo se sentía libre de verdad, no solo de esa gente cruel del bus, sino de todas las voces que por años le habían dicho que no valía, que no encajaba, que tenía que esconderse. El asfalto caliente bajo las llantas marcaba el ritmo de nuestra conversación, y yo sentía como cada kilómetro la iba transformando más. Lo que más me llegó fue escuchar su risa. Empezó bajito, como el silbido del turbo cuando aceleró en subida, pero después se fue haciendo más fuerte, más real. Me platicó de planes que tenía guardados en el corazón, cosas que quería estudiar, lugares donde quería trabajar, gente buena que sabía que la estaría esperando. El volante tibio en mis manos me recordaba que así es la vida en la carretera. Siempre hay una curva que te lleva a algo mejor. Mientras hablábamos, el olor a diésel se mezclaba con su perfume barato, y yo pensaba en cómo a veces uno necesita alejarse de todo lo conocido para encontrar quién realmente es. El dolor en mi espalda baja me recordaba las horas manejando, pero valía la pena ver cómo esa muchacha iba floreciendo como planta después de la lluvia. La carretera se extendía perfecta delante de nosotros, con esa línea amarilla que parecía llevarnos directo hacia el futuro. Las montañas a lo lejos se veían más claras, el cielo más azul, y hasta el traqueteo familiar de la cabina sonaba como música. Ambos sabíamos que la ruta por delante estaba llena de posibilidades. El ronroneo constante del gigante de plata se había vuelto como una canción de cuna en estos kilómetros finales hacia el sur. Mientras las líneas blancas del pavimento pasaban una tras otra bajo mis llantas, no podía sacar de la mente todo lo que había vivido con esa muchacha. El olor a diésel se mezclaba con el aire fresco que entraba por la ventana entreabierta,
y sentía cómo el volante vibraba suavemente entre mis manos callosas. Han pasado ya varias semanas desde que la dejé en esa ciudad donde encontró trabajo y una nueva oportunidad. Cada vez que agarro el celular para revisar los mensajes, ahí está ella mandándome fotos de cómo le va en su nueva vida. Me cuenta que está yendo al psicólogo, que se inscribió en unos cursos, que hasta se animó a comprarse ropa nueva. Órale, cómo me da gusto saber que está sanando esas heridas que le dejó tanta gente cruel. El traqueteo familiar de la cabina me acompañaba mientras reflexionaba sobre todo esto. La radio sonaba bajito y el humo del escape se veía por el espejo lateral en el aire frío de la mañana. Pensaba también en ese chofer maldito del autobús y me preguntaba si habrá aprendido algo de todo el problema que se le vino encima. Porque neta, hermano, cuando uno trata mal a la gente, tarde o temprano, la vida te pasa la factura. Lo que más me llena el corazón es saber que esa muchacha encontró su lugar en el mundo. Me manda audios por WhatsApp contándome de su trabajo, de la gente buena que ha conocido, de cómo ya no se avergüenza de ser quien es. Y yo aquí, siguiendo mi ruta de siempre, pero llevando en el alma la certeza de que todos, absolutamente todos, merecemos una segunda oportunidad. El asfalto se extendía interminable adelante, marcado por esa línea amarilla que conocía de memoria. Las montañas se veían más claras con el sol de mediodía y el aire olía a hierba húmeda de los campos que íbamos dejando atrás. En ese momento entendí que nada de esto habría pasado sin esta carretera que nos juntó, sin este camión que me llevó hasta ella cuando más lo necesitaba. Si me estás escuchando desde algún lugar de Chile o de cualquier parte, cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido en tus viajes. Dale like si crees que todos merecemos respeto. Suscríbete para más historias de la ruta.